Muy buenas noches, un gusto saludarlas y saludarlos hoy en una conferencia más del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez y para mí es un gusto siempre que nos acompañen en esta actividad gratuita en la que estamos analizando artículo por artículo el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Hoy vamos a tener ya un tema más acercado a lo que es el tema de derecho familiar y en específico muchas cosas relacionadas con las actuaciones que debe de tener el órgano jurisdiccional y sumando un tema de alimentos. Va a estar muy interesante el día de hoy. Muchas gracias por su presencia. Quien guste copia de la presentación, por favor suba su correo electrónico y quien quiera participar en nuestros grupos jurídicos vampiro de WhatsApp, por favor subir su número telefónico, grupos muy serios en los cuales nada más compartimos cultura jurídica y no nos abocamos a otra cosa, cero política, es más, hablar bien o mal del gobierno es una expulsión inmediata, pero bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bien, bueno, vamos a comenzar con nuestro gran tema del día de hoy. Vamos a estar viendo lo que son las disposiciones generales en materia familiar, conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que en lo subsecuente solo me voy a referir como Código Nacional. Muy bien. Los procedimientos en materia familiar son de orden público, para todos. Corresponde a las autoridades jurisdiccionales intervenir de oficio en los asuntos que afecten los derechos de las personas que pertenezcan a grupos sociales que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Al momento que tenga contacto el órgano jurisdiccional, conocimiento de alguna cuestión en la cual que forme parte un grupo vulnerable, va a intervenir de oficio, no a petición de parte. Bien, en todos los casos, la autoridad jurisdiccional, ¿qué deberá de hacer? Hay que recordar que si nosotros nos apegamos a lo que dice el ordenamiento legal, eso nos permite solicitarlo. Si una autoridad puede realizar determinado acto, determinado procedimiento, nosotros como parte del procedimiento podemos solicitar que realice esa actuación. Esa es la importancia del análisis. Bien, fundar y motivar sus resoluciones de modo que éstas se deduzcan lógicamente de los hechos, pruebas y leyes que les sirvan de antecedentes. Recuerden que también podemos señalar dentro de nuestros casos que llegamos a tener en el Código Nacional, pues bueno, los conceptos de impugnación en los cuales el juez no haya cumplido. Esto es lo que tiene que cumplir el juez. En el caso que no lo cumpla, por ejemplo, si su resolución no fue una deducción lógica de los hechos, de las pruebas y también de las leyes, pues estaría violando el debido proceso. En este caso, estaríamos ante un posible argumento que podemos nosotros que desarrollar, ya sea en un recurso, en los medios de impugnación, y de ahí pues pasar a que se siga su curso, ¿no? Pero esto que señala aquí el Código Nacional con respecto a qué debe de hacer un órgano jurisdiccional y sobre todo en materia familiar, se debe de cumplir, pero al pie de la letra, ¿sí? Muy bien. Procurar la preservación de los vínculos familiares sin que ello implique, claro, una vulneración a los derechos de las personas involucradas en la controversia. Se deberá de preservar ese vínculo familiar. Para dichos efectos, también deberá de informar a las partes los beneficios de los procedimientos de justicia restaurativa, que también lo señala el mismo código, que viene más adelante, lo vamos a ver también, porque quedamos que vamos a ver todo el Código Nacional. Informar de los derechos que le asisten a la persona en su primera comparecencia ante la autoridad jurisdiccional. Ya los principios que ya vimos en una conferencia pasada se los va a tener que leer en la primera audiencia en la que se encuentre. La primera comparecencia que tengan las partes, y son las partes,
No es solo, no solo un lado, tienen que ser todos, porque dice los que asistan, ¿ok? Entonces va a tener que hacer esa lectura, esa información a las partes de sus derechos. Valorar que los acuerdos propuestos por las partes no afecten derechos irrenunciables o propicien una segunda victimización. Va a haber una revisión en el caso de la existencia de un acuerdo que quieran realizar las partes, pues no va a haber una afectación de derechos a renunciar. ¿Ok? Muy bien. Suplir la deficiencia procesal. En materia familiar hay una suplencia de, procesal. Si hay algún punto en el cual tendrá que ajustar el órgano jurisdiccional, podrá hacerlo. Y si no lo hace, también nosotros estaremos en vías de solicitarlo que lo realice. ¿Sí? Solicitar la intervención del Ministerio Público o representación social que corresponda. ¿Sí? En algunos casos. Recuerden que hoy lo que vamos a ver ya está enfocado a materia familiar, ¿eh? Ya estamos hablando del tema familiar. La solicitud para la intervención de la autoridad jurisdiccional podrá ser oral y solo cuando así se prevengan los escritos, promociones y peticiones, deberán reunir los requisitos mínimos exigidos por este Código Nacional. Entonces, una persona quien quiera ejercer un derecho en materia familiar puede presentarse personalmente al tribunal a realizar esa solicitud. Lo puede hacer oral, ¿ok? Y va a haber un cumplimiento de requisitos solo cuando sean escritos, ¿sí? Si son escritos, sí va a tener que reunir los requisitos mínimos para poder ser admitida la demanda, ¿sí? Pero si va en forma oral, lo tienen que recibir. Y en materia familiar, se va a tener que recibir de forma oral, y si hay ya ahí la autoridad tendrá que completarlo, mencionarle a la persona que presente la dicha petición, pues lo va a tener que realizar. ¿Ok? Muy bien. Para el esclarecimiento de la verdad de los hechos controvertidos, la autoridad jurisdiccional podrá ordenar la admisión de cualquier prueba oficial o privada y su desahogo podrá decretarse de manera anticipada. Ojo, vuelvo a repetir, esto es materia familiar, son disposiciones que señala el Código Nacional en el tema familiar. Entonces, el órgano jurisdiccional, ¿sí? Puede admitir, ¿sí? Puede ordenar la admisión de cualquier prueba oficial o privada y su desahogo podrá decatarse de manera anticipada, ¿sí? No habrá necesidad, por ejemplo, de que tenga que llegar a la audiencia de juicio oral, y ya más adelante vamos a ver, ¿sí? Ya respecto a lo que es el procedimiento oral familiar. Las partes en el juicio estarán obligadas a facilitar la inspección o reconocimiento ordenados por la autoridad jurisdiccional y exhibir los documentos que tengan en su poder y se relacionen con los procesos apercibidos. De que no hacerlo sin justa causa, se le tendrán por ciertos. Los hechos que pretenden probar con ello, la autoridad jurisdiccional podrá hacer cumplir sus determinaciones a través de la aplicación de cualquier medida de apremio previstas en el presente Código Nacional. Medidas de apremio que ya vimos. Y perdón que sea repetitivo en de que ya vimos, pero déjenme les platico que son personas que apenas nos vienen a visitar. Les comento que esta es la conferencia número 23 del Código Nacional. Pero todo se encuentra en nuestro canal de YouTube, lo pueden buscar como Jorge Gómez Abogado en YouTube y ahí van a encontrar todas las conferencias del Código Nacional que hemos realizado hasta ahorita, ¿sí? Entonces, bueno,
Muy sencillo, el juez ordena la presentación de un documento y no lo presenta a la parte que se le solicitó, se le da por cierto los hechos a quien la haya ofrecido, por lo que quería probar, lo que había dicho, ¿no? Pero quedan por ciertos, ¿no? Eso es natural dentro de un procedimiento jurisdiccional. Las partes estarán obligadas a facilitar el examen de las condiciones físicas o mentales de una persona, ¿sí? Están obligadas. Y aquí es de que si quieren o no quieren, no. Están obligadas. O a proporcionar muestras orgánicas o biológicas para la obtención de la verdad o resolución del conflicto, apercibiéndoles de que si no, de que se tendrán por ciertas las afirmaciones de la contraparte si no cumplen estas obligaciones, salvo prueba en contrario. Puede existir otra prueba en contrario, pero bueno, les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa en un reconocimiento de paternidad? Una mujer con su hijo demandan el reconocimiento de paternidad a un hombre. Lo demandan, recibe la demanda y en la misma demanda se solicita que el juez obligue a la parte demandada a que se realice la prueba de genética. Y obviamente la parte demandada va a tener que proporcionar su muestra, que es nosotros porque se lo ponen en la boca, digamos, lo entregan ahí, hacen el estudio de ADN y determinan si es el papá o no. En palabras más, palabras menos. Pues ahorita en el Código Nacional está bien establecido que en este caso, si el padre se niega a realizar dicha prueba, se da por cierto que es el papá. Así de fácil. Aquí no hay de que espérame, que si voy a meter un medio de impugnación, no. Aquí es directo. El Código Nacional es muy claro. Se tendrán por cierto las informaciones de la contraparte, ¿sí? Más en una muestra orgánica. Esto es una muestra orgánica para realizar la prueba del ADN. Y aquí lo interesante es que al final dice, bueno, salva prueba contrario. Pues sí, pero la prueba idónea, perfecta, para determinar la paternidad de un hombre, pues es el ADN, no hay otra, ¿sí? No puede haber otra. Entonces, esa es una cuestión muy importante que tenemos que señalar en un caso en concreto. Y sobre todo en este caso que es muy importante en materia familiar. La admisión de hechos por las partes y el allanamiento de estos solo vincula a la autoridad jurisdiccional cuando no se afecten derechos de niñas, niños y adolescentes, tratándose de violencia familiar, sexual o contra la mujer, ¿sí? Entonces, bueno, se queda la admisión de los hechos por las partes y el allanamiento de esto solo vincula a las autoridades judiciales, solo va a vincular a las autoridades judiciales, el allanamiento. Pero ese allanamiento no debe de afectar los derechos de niñas, niños y adolescentes tratándose de violencia familiar, ¿no? De lo que ya vimos. Cuando se trate de un delito sexual, la autoridad jurisdiccional estará obligada a dar parte al Ministerio Público. Deberá salvaguardarse la integridad y apegarse al principio del interés superior de las niñas, niños y adolescentes de manera inmediata. Cuando exista un delito sexual, claro está, ¿sí? Aquí habla, por ejemplo, es muy importante analizarlo. Se trate de un delito. No estamos hablando de una sentencia condenatoria en materia penal, sino simplemente está señalando que se trate solamente de un delito. Muy bien, ok. Ahora, en los casos de conductas violentas u omisiones graves que afecten a los integrantes de la familia, la autoridad jurisdiccional deberá adoptar las medidas provisionales que se estimen convenientes para que cese de plano. Siempre y cuando, bueno, estaremos hablando de conductas violentas u omisiones graves. Ok. Ahora, ya el Código Nacional habla de violencia vicaria, que también es otro tema que analizaremos posteriormente. En los casos de violencia vicaria,
definida en el artículo 6, fracción sexta de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. La autoridad jurisdiccional deberá salvaguardar la integridad de niñas, niños y adolescentes y mujeres. Deberá realizar acciones para que cese esa violencia o no permita que se realice dicha violencia. ¿Sí? Ok. La autoridad jurisdiccional determinará siempre el aseguramiento de alimentos de quien tenga derecho a recibirlos, aun cuando el procedimiento no tenga por objeto principal dicho aseguramiento. En todos los procesos familiares, con respecto a esto que acaba de señalar el Código Nacional, cuando estemos hablando de un proceso familiar, el órgano jurisdiccional va a tener que observar esto. Va a tener que preguntarle, por ejemplo, a la parte actora o a la parte demandada, a quien tenga que ver en el asunto o a quien se refiera. Va a preguntar, ¿se está realizando el aseguramiento de alimentos? Lo primerito, ¿sí? Ya con independencia de que pueda que se resuelva otra cosa, que por ejemplo se esté resolviendo una guardia y custodia, por ejemplo, una patria potestad, no sé, ¿no? Entonces, se va a tener un cuidado especial en lo que son el aseguramiento de alimentos. Estamos hablando de una pensión alimenticia. Muy bien. Las medidas provisionales que hubiere decretado la autoridad jurisdiccional podrán ser modificadas o revocadas si se demuestra que las causas que las motivaron variaron o desaparecieron. Entonces, dentro de una medida, unas las causales para poder modificar o revocar una medida provisional en materia familiar, se va a tener que demostrar que variaron o desaparecieron. Y para eso hay que presentar medios de prueba, hay que presentar pruebas para poder solicitar esa modificación o esa revocación de medida provisional. Tratándose de trámites en los que se encuentren involucrados los derechos de niñas, niños y adolescentes, la autoridad jurisdiccional proveerá el efecto de manera inmediata los ajustes razonables que se requieren en debida observancia del principio de interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de conformidad con lo siguiente. ¿Sí? Va a tener que observarse que algunos cuestionamientos, los que vamos a mencionar ahorita, para que el órgano jurisdiccional realice ajustes para el cumplimiento de ese principio de interés superior que acabamos de mencionar. Que hay que recordarlo que ese interés superior es constitucional. Actuar más allá de la demanda puntual que le presenten cuando éste sea en aras del interés superior de la infancia. Esto quiere decir que hablamos de una suplencia de la queja más allá. ¿Sí? Bueno, pues no sabemos si sería suplencia de la queja o hacer un aumento, por ejemplo, de las peticiones realizadas por la parte actora cuando están intereses del superiores de la infancia. ¿Sí? Entonces, cuando le llegue un escrito de demanda inicial a un juez familiar, tendrá que actuar más. Si encuentran algunas cuestiones que no fueron señaladas en ese escrito de demanda, lo va a tener que hacer el juez, ¿sí? El juez de lo familiar, cuando está lo del interés superior de la infancia. Prioridad del hecho a la protección especial contra toda forma de sufrimiento, abuso, descuido, incluidos el físico, psicológico, mental y emocional, así como priorizar el desarrollo integral de un ambiente sano y libre de violencia. ¿Sí? Va a haber una protección especial cuando exista violencia, cuando un abuso, cuando existe sufrimiento, descuido, incluidos, ¿sí? Pero bueno, va a haber una protección especial en lo que se lleva el procedimiento, ¿sí? Porque, por ejemplo, si estamos hablando de sufrimientos, pues ahí puede haber una violencia, abuso también es violencia, hasta el mismo descuido sigue siendo violencia. Y bueno, la violencia familiar es un tipo penal, ¿sí? Cuando hay una violencia, pues existe, vaya, un procedimiento que va a ser penal y este procedimiento civil en el cual la parte actora, pues tendrá que pedir algunas cuestiones relacionadas con
no sé, por ejemplo, una presión alimenticia, que la persona se separe del domicilio, que también se puede hacer en materia penal, y infinidad de pronunciamientos que deberá hacer el órgano jurisdiccional, eh, pero en lo que es en materia civil familiar. Ok. Atender las características, condiciones específicas y necesidades de cada niña, niño, adolescente, con base al principio de no discriminación. ¿Sí? Va a tener que atender esas condiciones para que no exista discriminación. Deberá cerciorarse de la necesidad de la admisión de la declaración testimonial de niñas, niños y adolescentes con base en el mínimo principio de intervención, a fin de evitar prácticas o procedimientos que causen estrés psicológico. Y aquí ya nos habla de un pronunciamiento por parte del órgano jurisdiccional en lo que es el desahogo, por ejemplo, del medio de prueba, cuando el medio de prueba sea niña, niño, adolescente, ¿sí? Entonces, en este entendido, el órgano jurisdiccional tendrá la necesidad de admitir a testimonial, o sea, tiene que admitir testimoniales de niñas, niños y adolescentes, pero va a haber un principio, el de la mínima intervención, ¿sí? Esto quiere decir que el niño, adolescente va a estar libre de poderse expresar, y ahorita lo vamos a ver, respecto a lo que él vio, ¿sí? Y esto, pues, con la finalidad de evitar estrés psicológico al niño y adolescente. Evitar de manera acuciosa las demoras prolongadas o innecesarias en las diligencias en las que intervengan, así como la formulación de requerimientos legales que puedan resultar intimidantes, ¿sí? Va a tener que tener mucho cuidado el órgano jurisdiccional ante una probable intimidación. En ningún caso se hará público la información sobre niñas, niños y adolescentes involucrados en los trámites judiciales previstos en este Código Nacional. Está prohibido en el procedimiento familiar, y esto es a nivel nacional, como lo sabemos, está prohibido la publicación de información de niñas, niños y adolescentes. Está prohibido, ¿sí? Es importante tener ese punto en cuenta. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a expresar sus opiniones libremente sobre las decisiones que le afecten, incluidas las adoptadas en el curso de cualquier proceso, ¿sí? Y que esos puntos de vista serán tomados en consideración por la autoridad jurisdiccional, atendiendo a su edad, madurez y evolución de su capacidad. El acto procesal mediante el que se ha escuchado su parecer no estará sujeto a contradicción, ¿sí? Entonces, en materia familiar, conforme al Código Nacional, la opinión libre del niño, adolescente no es tema de contradicción. Lo que diga en su opinión lo va a escuchar el juez y así se queda. No va a haber interrogatorio, no va a haber contrainterrogatorio, no va a haber ninguna contradicción al respecto. Simplemente se le va a ser escuchado y no estará sujeto a una contradicción, sino simplemente Dios lo dijo, ¿sí? Esto sí va a estar muy interesante porque imagínense que ya termina el ejercicio, realizó una opinión en un juicio familiar, una niña, niño, adolescente, obviamente se le escucha libremente, no va a haber forma de que lo puedan interrumpir o hacerles preguntas, como yo les comenté, interrogatorio, con interrogatorio, nada de eso. Pero no podrá haber una contradicción en ese momento. ¿Cómo será la pronunciación después? Porque, por ejemplo, en unos argumentos al final del procedimiento penal, pues a lo mejor la contraparte que no propuso ese medio de prueba, esa opinión libre, pues puede hablar y decir, ¿sabes qué? Lo que está diciendo es falso, ¿no? Mientras la otra parte va a decir, es que lo que dijo sí es cierto. Y la contraparte dice, no, es falso. Ahí es donde va a haber un pequeño conflicto, yo pienso,
ya cuando se materialice ya en juicio, ya cuando se materialice todo el Código Nacional. Pero bueno, ya cuando se lleve a cabo, pues lo veremos. Y sobre todo, pues seguiremos hablando de esto, porque estas conferencias del Código Nacional de Procedimientos Civiles Familiares que estamos llevando ahorita es para principiantes. Porque aquí todos, incluyéndome a mí, somos principiantes. Aquí nadie es experto. Ya algunos se consideran expertos, pues bien. No sé de dónde expertos, porque no hay juicios, pero bueno, según ellos son expertos. Pero se respeta su dicho. ¿Sí? Aquí todos somos principiantes. Y aquí todos aprendemos de todos. En todos los asuntos que estén involucrados derechos de niñas, niños y adolescentes, estos podrán ser escuchados por la autoridad jurisdiccional en audiencia videograbada, ¿sí? Entonces sí van a ser escuchados, la escucha del niña, niño, adolescente. Muy bien. La autoridad jurisdiccional señalará fecha y hora para la celebración de la comparecencia y requerirá a quien ejerza la guardia y custodia o cuidado de la niña, niño o adolescente para que lo presente al desahogo de la comparecencia con el apercibimiento de que en caso de incumplimiento se le impondrá una medida de apremio que la autoridad jurisdiccional estime conducente. ¿Sí? Si ya propusieron que va a haber una comparecencia de un niña, niño, adolescente, el que tenga guardia y custodia o el cuidado de la niña, niño, adolescente está obligado a llevarlo. ¿Sí? Está obligado. Perfecto. Ahora, en el desahogo de la comparecencia a la autoridad jurisdiccional deberá observar lo siguiente. Estamos hablando de un desahogo de una comparecencia de un niña, niño, adolescente. Estamos hablando de materia familiar. Esto es lo que debe hacer el juez. Y si él no lo hace, le tenemos que reclamar. Y si no lo hace, lo tenemos que pedir. Y si no lo vuelve a hacer, nos tenemos que ir a la queja. Ya va a haber una disciplina judicial por ahí. Entonces, esto se va a poner bien interesante. Que la comparecencia no se lleva a cabo en un ambiente hostil es lo primero. Tendrá que observar el órgano jurisdiccional que no exista un ambiente hostil. Asegurar que esté presente un equipo interdisciplinario, o sea, que estén varias personas de diversas disciplinas. Pero debe existir un profesional en psicología, preferentemente en especialidad en desarrollo infantil. Agente del Ministerio Público, ya van dos. Y una persona tutora especial que designe para el desahogo de la actuación. O sea, el juez va a señalar a una persona tutora. No va a mencionar a la mamá o al papá que lo haya llevado. Y esa persona que va a designar el juez como tutora debe pertenecer al desarrollo integral de la familia o a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Ni la parte actora ni la parte demandada van a estar presentes en la comparecencia de niñas, niños y adolescentes conforme al Código Nacional. En un juicio, alimentos, guarda de custodia, no sé, ¿sí? Ofrecen la comparecencia para que se presente a niña, niño, adolescente en esta, digamos, ejercicio. Vuelvo a repetir, no va a estar presente la parte actora ni la parte demandada. Va a estar el juez, psicólogo, especialidad en desarrollo infantil, que yo no sé a ver dónde sacaron esa de especialidad, pero bueno, Ministerio Público y un tutor, ¿sí? Que se va a designar para ese desahogo de ese desahogo de la actuación, que deberá ser del DIP o de la Procuraduría de Protección. Entonces, esta es la forma en que se debe de realizar. Por eso hacemos estas conferencias del Código Nacional, para ver detalle a detalle el Código Nacional de primera instancia. Cuando acabemos de ver todo el código, ahora sí nos vamos a especializar en cada tema, para que lleguemos, pero bien aprendidos ya cuando en toda la República Dominicana, se tenga que utilizar el Código Nacional. La entrevista con las niñas, niños y adolescentes está exceptuada de contradicción
y debe ser resguardada con absoluta discrecionalidad, atendiendo los principios de confidencialidad y privacidad que le asisten a las niñas, niños y adolescentes. Se llevará a cabo sin la presencia de sus progenitores o tutores, como ya lo señalamos. Entra solito, ¿sí? El niño, adolescente, como ya lo hemos mencionado. En los casos en que la niña, niño o adolescente requiera apoyo de una persona familiar o personal de su confianza, podrá acompañar, ¿sí? Ya aquí nos cambió la jugada del código. Primero te dice que no. Ah, pero espérame tantito, cuando lo requiera. Cuando requiere ese apoyo de una persona familiar o profesional de su confianza, podrá acompañar. Particularmente cuando se trate de violencia sexual infantil, ya que solo con auxilio de sus progenitores o terapeutas suelen revelar la violencia. ¿Ok? Pero aquí lo deja abierto. Aquí deja abierta la puerta, por ejemplo, a que quien ofreció fue la parte actora, y la parte actora solicita que al momento que se realice ese desahogo de ese ejercicio, esté presente el familiar, ¿sí? Ahí sí deja la puerta para ese lado. Para la parte demandada, no. Bien, que es todo un tema, también. Pero ya lo veremos a profundidad más adelante. Dichas diligencias van a ser videograbadas para evitar la repetición y revictimización en el proceso de niñas, niños y adolescentes, ¿ok? Y va a ser bajo competencia del órgano jurisdiccional, ¿eh? Los datos proporcionados en la comparecencia serán tomados en consideración por la autoridad jurisdiccional, ¿sí? Atendiendo la edad, madurez y contexto social y familiar de la niña, niño, adolescente, así como las pruebas periciales en materia de psicología que para tal efecto se recaben. La admisión de estos medios de prueba podrá decretarse de manera anticipada. Ya lo habíamos mencionado, ¿sí? Entonces aquí va acompañado lo que es la información que proporcionó en la comparecencia el niño, niño, adolescente, niña, niño, adolescente, y también acompañado de esas pruebas periciales. Y además de que se pueden decretarse de manera anticipada. Cuando la persona que tenga su cuidado a la niña, niño o adolescente se niega a presentarlo a la audiencia señalada para su comparecencia, o sea, se niega, alegando cualquier cosa, simplemente no lo presenta, se harán efectivos los apercibimientos decretados con anterioridad. Va a haber apercibimientos. Y ojo, y de considerarse viable, se señalará nuevo día y hora dentro del término de 20 días en el que la autoridad jurisdiccional, el Ministerio Público y las demás personas que deben intervenir se trasladan al domicilio donde habita la niña, niño, adolescente para llevar a cabo la diligencia referida en su caso. Fíjense qué interesante. Vamos a poner ejemplo que esta declaración de niña, niño, adolescente, digamos, declaración, pronunciamiento, opinión, comparecencia, varios nombres, me referimos al Código Nacional, la solicite la parte demandada. No la señaló la parte actora, la señaló la parte demandada, en materia familiar. Y la parte actora no lo presenta. Y no quiero, y no quiero, y no lo llevo, y no lo llevo, y háganle como quieran. Ok, bueno, no lo presentó el día de la. Entonces, fíjense, en 20 días va a presentarse al domicilio donde se encuentra el niña, niño y adolescente. ¿Quién es? El juez, Ministerio Público, el psicólogo, el tutor. Van a ir a la casa donde se encuentra el niño, adolescente. Imagínense la trascendencia que tiene poder el resultado de este ejercicio. O sea, el juez se va a dar cuenta dónde vive, cómo vive. No, y espérense, ¿no? Que no esté, porque quiero pensar que esta diligencia no se va a hacer en horas cuando va a la escuela, porque eso lo va a tener que señalar la profesora, no, y hay que señalar a su señoría.
que el niño adolescente, pues de las 8 de la mañana a las 11 de la mañana se encuentra en la escuela, no se podrá realizar el ejercicio, se va a determinar a esa hora. Y yo creo que va a señalar, sí, bueno, no nos vamos a las 11, vámonos a las 3 de la tarde. ¿El niño dónde va a estar a las 3 de la tarde? Fíjense la trascendencia. Pues si la parte actual no mencionó que tenga una actividad, que diga, no, pues no hace actividades de 3 de la tarde hasta la noche, ¿dónde debe de estar? En su casa, ¿no? Y si no está, no, espérense. Y si no está, ¿dónde está? ¿Con quién está? ¿Quién lo está cuidando? Me encantó porque eso es una revolución, porque la trascendencia que tiene esto es grandísima. Porque si nosotros pensamos que el juez nada más se va a abocar a de que, si encuentro al niño no lo encuentro, si comparece o ya, yo acabé mi chamba y ya me voy, es totalmente erróneo ese pronunciamiento. El juez va a ver cómo vive, a ver si lo encuentro, porque va a ir el juez. El juez es el que va a determinar, ¿sí? Interesantísimo esto y se me hace de gran importancia y que lo tengamos y empezar desde ahorita a analizarlo. Los alcances que tiene el Código Nacional, que ese van a hacernos como nuestra segunda parte hasta que acabemos el código. Ya posteriormente ya nos vamos a abocar así bien específico en determinados temas, de análisis más profundo. Pero recuerden, ahorita todos somos principiantes. Para el caso de oposición o impedimento del desarrollo de la audiencia, la autoridad jurisdiccional dará vista al Ministerio Público para que proceda conforme a sus atribuciones para los efectos legales conducentes, ¿ok? Una oposición o impedimento. La autoridad jurisdiccional podrá adoptar las medidas de protección para las niñas, niños y adolescentes que estime pertinentes, siempre con base en el principio del interés superior de la infancia y de acuerdo con el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sí? Ese que va a revisar ese protocolo, lo va a tener que adoptar y lo va a tener que aplicar el órgano jurisdiccional. Todo un reto, todo un reto para los jueces, lo que acabo de mencionar. La autoridad jurisdiccional tiene, sin perjuicio de las especiales que le concede la ley, las siguientes facultades. Esas son facultades en materia familiar que tiene el órgano jurisdiccional. Convocar a las partes a su presencia en cualquier tiempo para intentar la conciliación o cualquier otro medio alterno de solución de conflictos. Eso va a ser esencial. Se va a privilegiar un medio alterno de solución. Exceptuando aquellos casos que involucren violencia de cualquier tipo, incluido el de género y cualquier persona, niña o adolescente. Entonces, la conciliación, los medios alternativos de solución, existe la excepción cuando hay violencia. Eso lo determinará el órgano jurisdiccional. En cualquier estado o instancia del procedimiento, ordenar la comparecencia de las partes a fin de interrogarlos libremente sobre los hechos por ellas afirmados. Las partes deberán ser asistidas por sus representantes. Los interrogatorios se practicarán sin formalidad alguna, excepto en los casos que involucren cualquier tipo de modalidad de violencia de género, en cuyo caso las autoridades jurisdiccionales deberán actuar con base a los protocolos que al efecto existan. Vean la trascendencia de lo que acabo de decir. En materia familiar, el juez te manda a llamar para interrogarte. Así de sencillo. Cualquiera de las partes, parte actora o parte demandada. Y te va a interrogar sobre los hechos que señalaste en tu escrito de demanda o en tu contestación a la demanda. Te va a interrogar el juez junto a tu abogado. Imagínense el reto que tenemos nosotros como abogados, ya sea de parte actora o sea de parte demandada. Y te va a citar, porque esto es presencial, esto no es de que te lo mando por escrito y contéstame por escrito, no. Te va a mandar llamar y nos vamos a tener que presentar ante el juez con nuestro cliente. Vean si es todo un reto.
No, espérense. Va a interrogar. ¿Esto qué quiere decir? Va a preguntar lo que quiera el juez. ¿Esto qué nos lleva a nosotros como abogados postulantes? Ah, haz bien tu escrito de demanda. Haz bien tu contestación de demanda. No dejes ningún hueco en el cual te puedan interrogar después. Porque te van, o sea, muchos piensan, no, hombre, pues es que es el que tiene el problema es el cliente, no yo. No, espérate. En el Código Nacional estás muy equivocada o equivocado. A ti te puede mandar llamar el juez junto con tu cliente a interrogarte de los hechos que señalaste en tus escritos, sea demanda o sea contestación a la demanda. O sea que ya no es el problema del cliente nada más, sino también es tu problema, abogada o abogado. Y ahí no hay de que no, pues no voy. Pues no, como de que no voy, te va a percibir el juez. Y esto es un cambio radical, ¿eh? Muy, muy radical y que nos lleva pues, a estudiar más, prepararnos más. Qué bueno. Nosotros sabemos que en teoría, y lo hago muy bien así, en teoría, el juez sabe más que nosotros. En teoría, aclaro. Pero imagínense, aquí no señala que se videograba, ¿eh? Aquí no señala esa parte. Pero sería muy interesante ver qué sucede. ¿Cuál sería? O sea, aquí, por ejemplo, sí me gusta, aquí sí me gustaría, por ejemplo, que, que sí existiera una grabación y que se le dé a la contraparte. ¿Qué crees? El juez, pues mandé llamar a interrogar a la parte actora, aquí está el video, parte demandada. Parte actora, pues mandé a interrogar a la parte demandada, aquí está el video. ¿No? Y a ver qué dice. Pues es como una audiencia de juicio oral chiquita, ¿no? Pero va a estar muy, muy, muy interesante uno qué puede pasar en las cuestiones, ¿eh? Bien. Sobre todo cuando los hechos están, pero mala descripción del hecho, por ejemplo, que es uno de los graves errores que tienen muchos abogadas y abogados, es que ni siquiera saben hacer la descripción del hecho. Y eso está gravísimo. Rechazar de plano cualquier incidente o solicitud que merezca calificarse de frívola, notoriamente improcedente, intrascendente o dilatoria en relación con el asunto que ventile lo que deberá ser hecho de manera fundada, razonada y motivada. En materia familiar, si hay un pronunciamiento parte actora, parte demandada, que sea frívola, notoriamente improcedente, intrascendente o dilatoria, el rechazo es de plano. ¿Qué significa de plano? Que no va a haber va a haber una discusión al respecto. Es un pronunciamiento por parte del órgano judicial. Rechazo de plano la solicitud realizada por la parte actora. Punto. No va a haber un debate. Simplemente la va a rechazar de plano el órgano jurisdiccional. En materia familiar, aclaro. Para solo efecto de regularizar el proceso, ordenar en cualquier etapa del juicio que se subsane toda omisión o deficiencia formal que se notare. ¿Sí? Esto lo tiene que hacer el juzgador. ¿Sí? Si no lo hace, lo podemos pedir nosotros como parte. Sí se puede pedir porque es algo que tiene que hacer y lo señala el Código Nacional. Se subsane una omisión o deficiencia formal. El juez va a tener que suplir la deficiencia de los planteamientos de derecho. Ojo, planteamientos de derecho, no de hechos. Los hechos no los puede cambiar. Y de las pretensiones, de los planteamientos de derecho y de las pretensiones. Así como de los agravios respecto de las niñas, niños y adolescentes, víctimas de cualquier tipo de modalidad de violencia de género y grupos de atención prioritaria. Estamos hablando que va a haber mucha atención en la perspectiva de género, en la violencia de género, en la violencia contra niñas, niños y adolescentes y la mujer en lo que es el procedimiento familiar. También el juez deberá llegarse de los medios de prueba legales que estime necesarios para la resolución del asunto. Obviamente eso va a estar acompañado de la naturaleza de los derechos en conflicto. ¿Ok? Y
determinar las medidas y órdenes de protección procedentes para la protección de los miembros de la familia cuando en un procedimiento se advierta la existencia de cualquier modalidad o tipo de violencia. Al momento que el juez en materia familiar tenga conocimiento de un brote de violencia, inmediatamente va a determinar medidas y órdenes de protección procedentes. Eso ya lo va a hacer inmediato. Es más, el código lo señala. ¿Ok? Si la autoridad jurisdiccional advierte la existencia de cualquier clase de violencia, deberá de modificar o suspender el ejercicio del régimen de convivencias, guardia y custodia, según sea el caso. Y podrá ordenar que las convivencias se realicen de manera supervisada en el centro de institución destinadas para tal efecto. En el tribunal o poder judicial de cada entidad federativa. O bien pueden ser por videoconferencia supervisada, siempre y cuando sea deseo de la niña, niño, adolescente, o sea, lo quiera. Así como dictar las medidas que estimen pertinentes para salvaguardar el orden familiar y dar vista a la gente del Ministerio Público que corresponda en alguna cuestión, sobre todo cuando exista violencia, ¿sí? Porque el Ministerio Público tendrá que abrir una carpeta de investigación, realizar la investigación y en su caso llevar a un proceso penal esa actuación. Muy bien, llegamos ahora a lo que es el tema de los alimentos. Ya les digo, estamos ya metiéndonos en lo que son las cuestiones familiares. Un tema de fuertísimo, tema muy, que tiene unos alcances impresionantes. Y bueno, ahorita vamos a ver lo que, bueno, qué nos habla en esta parte, porque hay varias partes del Código Nacional que nos habla de los alimentos. Ahorita vamos a hablar de esta parte que son las disposiciones comunes en materia familiar. Bien, bueno. Si la autoridad jurisdiccional considera acreditada la obligación alimentaria, o sea, ya se acreditó la obligación alimentaria, dictará el auto admisorio a más tardar el día siguiente en que se haya recibido la solicitud respectiva, fijando una pensión alimenticia provisional y dará aviso sin demora a la persona física o moral de quien perciba el ingreso de la persona deudora alimentista para que lleve a cabo el descuento y haga entrega de la cantidad al acreedor alimentario e informe sobre el total de sus percepciones. Es un cambio, esto para mí sumamente importante, esto viendo el interés de las niñas, niños, adolescentes sobre todo, que, fíjense, vamos a llevar un asunto de pensión alimenticia. Llega, vamos a ponerlo así específico, llega una mujer con su hija, abogada, abogado, pues su papá no paga pensión, trabaja en tal lugar, necesitamos saber dónde trabaja. Bueno, eso sí, sí trabaja, obviamente. Pero no paga pensión, ok. Al momento que metamos el escrito el día lunes, para el martes, se tiene que realizar todo este procedimiento. El día siguiente, tendrá que notificarse a la empresa inmediatamente al día siguiente, ¿sí? Para que se realice. Obviamente que aquí estamos hablando si ese autoadmisorio lo hace el mismo lunes el juez, que de seguro por ahí va a ir, ¿eh? Porque aquí el código es claro, se considera acreditada la obligación alimentaria, se dictará el autoadmisorio. Que me imagino que por ahí van a ser. Pero, por ejemplo, hay un término, cuando tú ingresas tu demanda el lunes, que el mismo Código Nacional dice, bueno, espérenme, o sea, ya hay que asignarlo, o sea, no va a llegar de isofacto, ¿no? No va a llegar rápido, sino se va a asignar, no sé, 2 días para que se asigne. Ah, bueno, se asigna. Otro día más en lo que revisa el juez y al momento que determine que está acreditado la obligación alimentaria, al momento que dicte el auto admisorio, al día siguiente se le tiene que informar a la empresa para que realice el descuento y se le entregue a la acreedora alimentaria. Esto en el caso de que trabaje el obligado alimentario. Que aquí, por ejemplo, a mí desde mi punto de vista, que es un error señalado en el código que ya lo mencione como persona deudora. Pues bueno, sería deudora si no cumple. Para mí el término correcto es obligado alimentario. Pero bueno, eso ya es otro cantar.
La orden de descuento de los alimentos y el informe solicitado se atenderá de inmediato por parte de la parte responsable de la fuente del trabajo. Suministrado los datos exactos dentro del término 3 días, o sea, se le da de conocimiento, es más, se le emplaza a la empresa y la empresa tiene un término de 3 días para realizar el descuento y además informar al órgano jurisdiccional cuáles son las percepciones del trabajador. O sea, son dos cosas que tiene que hacer la empresa. ¿Sí? Con el apercibimiento de no hacerlo, aplicar una multa de 200 unidades de medida actualizada, que es alrededor de 22,000 pesos, además de responder solidariamente con la obligada directa de los daños y perjuicios que se cause al acreedor alimentario por sus omisiones e informes falsos en su caso. Para mí esta multa es muy baja. Debe ser una multa más alta, todavía más alta todavía, ¿no? Pero bueno, esa es la que pusieron en el Código Nacional. Ok, y bueno, y va a haber también pagos de daños y perjuicios si no cumple la empresa, ¿no? Y a mí me gustaría otra sanción, ¿eh? Otra sanción por parte de la Procuraduría del Trabajo. Pero bueno, esto es otro rollo. Estamos en el Código Nacional. En todo momento, la autoridad jurisdiccional podrá solicitar el auxilio de las autoridades fiscales para la indagación de la capacidad económica de las personas deudores alimentarias. Aquí el código pues deja la puerta abierta para que el juez pida la información al SAT o a la Comisión Nacional Bancaria, ¿sí? Para conocer la capacidad económica, en este caso, de la parte que es obligado alimentario, o también puede ser obligada alimentaria, puede ser también, puede ser hombre o puede ser mujer. Ok. Cuando no se acredite la capacidad económica de la deudora alimentista en atención a las circunstancias especiales del caso, la pensión alimenticia se fijará en salarios mínimos en la zona económica que corresponda, sin que pueda ser inferior a uno. Entonces, por ejemplo, el juez solicitó la información al SAT, solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y pues no hay nada. Nunca trabajó, no trabaja, no, pues quién sabe de qué vive, pero por lo menos ahí no lo tienen detectado. Entonces, va a señalar como pensión mínima el salario mínimo. Muy bien. Fuera de los casos anteriores, se ordenará requerir a la parte deudora alimentista sobre el pago inmediato de la pensión provisional. O sea, la pensión provisional es un pago inmediato, con el apercibimiento de embargo de bienes de su propiedad que garantice su cumplimiento. O sea, desde la pensión provisional existe incumplimiento, desde ahí hay embargo sobre los bienes de la persona que vuelve a lo mismo. Aquí le dice deudora alimentaria. Bueno, cuando no, aquí por ejemplo, ya estamos hablando de que no cumplió, ahora sí estamos hablando de un deudor alimentario. Aquí sí totalmente. ¿Por qué? Porque ya no está cumpliendo, es un deudor. Cuando está cumpliendo es un obligado. En caso de que se actualice el incumplimiento de la parte deudora alimentista, total o parcial, por un periodo de 90 y mayor de 90 días, la autoridad jurisdiccional ordenará ahora sí su inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, ahora sí, y además del problema de la carpeta de investigación que se va a tener que abrir, porque hay que recordar, abogadas y abogados, que el incumplimiento de la pensión alimenticia hoy en día es un delito y te vas a ir a un procedimiento penal. Entonces, además, y todavía más, su Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Las personas representantes de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o de las instituciones análogas a las entidades federativas que tengan decretada una tutoría en su favor, fíjense, en todo momento se encuentran legitimadas para solicitar a la autoridad judicial la inscripción de una persona deudora del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Aquí lo interesante es, bueno, tendrían que conocer al obligado alimentario, aunque sabemos, aquí dice que el obligado alimentario no es el tutor es la dependencia de las entidades, una dependencia de la protección de niñas, niños y adolescentes. Pues sí, vamos a poner un ejemplo, los padres ejercieron violencia sobre el niña, niño, adolescente, el cual los separan del padre y la madre, pero no por ese hecho, no, ya quedan eximidos de no pagar pensión, pues ¿qué crees? No.
los representantes de la Procuraduría que tengan ya, obviamente, quiere ser vía judicial, que tengan la tutoría de un niño o adolescente en los cuales el papá y mamá ejercían violencia. Lo siento, papás, mamás violentos, están obligados a pagar pensión y además lo va a pedir estos representantes. Y de no cumplir, pues, ¿qué crees? Carpeta de investigación y Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Ambos, ¿sí? Entonces, esto está fascinante, súper interesante y va por el bien del interés superior de las niñas y los adolescentes, del cual el servidor está muy, muy de acuerdo. En el mismo auto de admisión de la demanda, hablando familiar y pensión alimenticia, la autoridad jurisdiccional proveerá la designación de una persona profesionista en trabajo social para que lleve a cabo un estudio socioeconómico de las partes acreedora y deudora alimentaria. Vuelvo a lo mismo, pero bueno, ya no mencionaré el tema. El cual debe ser posible, deberá estar exhibido en la audiencia preliminar. Exhibido de, bueno, cuánto es ese estudio socioeconómico que realice licenciado en trabajo social. Esa carrera sí existe. Licenciatura en trabajo social. Y la da la UNAM, por cierto. ¿Sí? Entonces, sí existe y debe ser especialista en este tipo de situaciones. Las cuestiones que se promuevan sobre el importe de alimentos se decidirán por la vía incidental, además de ser revisadas en la audiencia preliminar. Entonces, algunas cuestiones respecto al importe de los alimentos se va a decidir vía incidental. La sentencia que decrete los alimentos fijará la pensión correspondiente y se comunicará sin demora a la persona física o moral de quien percibe el ingreso la parte deudora alimenticia, ¿sí? Pero bueno, sabemos que desde un principio, si la persona trabaja, ya desde el escrito inicial a los pocos días, inmediatamente va a tener conocimiento de la empresa y quien va a tener que hacer el descuento y además informar de las percepciones que tiene el trabajador o trabajadora, dependiendo, ¿sí? En caso de incumplimiento, de que la autoridad jurisdiccional verifique un incumplimiento total o parcial por parte de la deudora alimentista, del fallo que condene el pago de alimentos, ya sea que comprenda el pago de una pensión alimenticia, ordinaria o retroactiva, o sea, habla de ya, aquí nos habla, por ejemplo, de una pensión ordinaria, de una pensión retroactiva, informará para su inscripción en el plazo de 3 días dicho incumplimiento al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, ¿sí? Aquí ya nos puso otro supuesto, ¿eh? Ya no habla de pensión ordinaria, habla de una pensión, si no paga la pensión retroactiva, te vas al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias también. Fíjense lo interesante, ¿sí? Ok, aquí hay que haber cabida a ver el tipo penal, pero nos quedaríamos con ese pequeño detalle. Pues bueno, muchas gracias por su presencia el día de hoy, les agradezco mucho. Recuerden, Jorge Gómez Abogados en YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Ahí me pueden encontrar con muchísimas diversas conferencias, diversos comentarios, tips, videos chiquitos también muy importantes que les van a gustar. Y bueno, muchísimas gracias por su presencia. Soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez y nos vemos la próxima semana, bueno, próximamente con pues más videos del Código Nacional de Procedimientos Penales, nuestro diplomado ahora de Derecho Familiar y próximamente regresamos a nuestras conferencias penales. Próximo sábado vamos a regresar con nuestras conferencias penales. Y bueno, muchísimas gracias por su presencia. Y no olviden, quien quiera copia de la presentación, por favor suba su correo electrónico que yo personalmente se las voy a enviar. Y quien quiera pertenecer a grupos de WhatsApp, grupos vampiro, por favor suban su número telefónico. Muchísimas gracias, en verdad, les agradezco su presencia y que tengan un bonito fin, un bonito día. Gracias, muchas gracias. Damos por cumplida la conferencia. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias.